Titulares. Pensamiento humanístico español. Pensamiento social. Pensamiento bioético. Pensamiento tecnológico. Pensamiento matemático. Y pensamiento inglés. Y el desarrollo de la noticia. El pensamiento humanístico español. Los incendios forestales. Hola y bienvenidos a Noticias 5. Transmitiendo desde la ciudad de Facatativá. El día de hoy vamos a ver de los incendios forestales. El día 12 del mes 10. Mi nombre es Rafa y comenzamos. El incendio forestal le sucedió a una reserva o a un bosque cerca de Facatativá en el día 31, en el que el incendio forestal estaba en el municipio de Facatativá. El incendio forestal se creó por los fuertes rayos del sol de Facatativá. Bueno, muy buenas tardes a todos los del grupo y a todos los facatativeños. Si ustedes pueden observar, miren el estado en que quedó otra vez el incendio. Se está totalmente apagado. Si vemos una ronda alrededor o una brecha, como se dice, esperamos contar con todos ustedes y decirles que por favor, si ven alguna persona que está cometiendo estos actos, por favor nos avisen, porque ayer quedó en el mismo estado y es imposible que vuelva otra vez hoy a prender. Entonces les suplicamos a todos que por favor nos ayuden a cuidar y así como nos dieron aviso hoy rápido, por favor lo sigamos haciendo. Pero espero que esta sea la última vez en venir, que entre todos hagamos equipo de trabajo y no permitamos que esto vuelva a suceder. Bueno, muchas gracias al comandante de los bomberos. Ahora vamos a una llamada de todo el municipio. Pensamiento social. Llamada con Beatriz Sánchez sobre desastres naturales. Vamos a hablar con Beatriz Sánchez en una llamada. Estamos con Beatriz Sánchez, quien va a hablar de gestión del riesgo de desastre. Hola Rafa, ¿cómo estás? Bien, estoy bien. Aquí hay muchas personas que dicen desastres naturales, pero entiendo que no es lo correcto. Sí, así es. Los desastres no son naturales. Lo que son naturales son las amenazas. Por ejemplo, los huracanes, los terremotos, las inundaciones, los tsunamis. Cuando un evento natural llega a un lugar, como una sociedad, una comunidad, un municipio, un centro poblado, y hace desastres materiales y físicos, también de vidas, eso es un desastre causado por un evento natural. Y lo que podemos hacer, lo que no hemos hecho, es poner a nuestras ciudades y nuestras construcciones en lugares seguros, lugares apropiados, donde no se corra ningún riesgo. ¿Nos puedes explicar la diferencia entre gestión del riesgo y gestión del desastre? Bueno, hace mucho tiempo la emergencia se trataba, era en el desastre, desde el momento en que sucedía la tragedia. Pero ahora tenemos las ventajas de que nos preparamos para los desastres, para las situaciones de emergencia. Y esa es la parte que tenemos que mejorar, la capacidad para responder a estos desastres que suceden, teniendo en cuenta la gestión del riesgo, como hablaba antes. Gestionar que no hayan amenazas para poder saber qué hacer en el momento. Cuando construimos,
nos aseguramos de construir de manera eficiente, de construir en lugares seguros, y de esta forma se hace más fácil y eficiente gestionar los desastres o lo que sucede de forma natural. Esto, pues, la idea es prepararse desde la perspectiva, por ejemplo, la defensa civil, también prepararse financieramente, que las personas, el Estado y todos los organismos que intervienen, pues sepan o calculen tener unos costos, tener unas reservas para atender los desastres que suceden. Cuando hay un desastre, ¿qué ocurre? ¿Quiénes trabajan o realizan la gestión? Los eventos naturales no tienen fronteras, ¿no? No, los eventos naturales pueden suceder en cualquier lugar. La responsabilidad de la seguridad de cada uno, de cada una de las personas y de las cosas materiales, comienzan en la gestión del riesgo de desastre. No se trata solamente de una institución, como decía, es una estrategia de desarrollo, y una estrategia va entre todos. Es decir, te doy el ejemplo de las escuelas, quienes están a cargo, quien es responsable del sector de educación. El Ministerio de Educación no es la defensa civil, no es protección civil. Entonces, si yo quiero dar educación de calidad a mi población, tengo que darle las dos mejores currículum, pero también tengo que asegurarme que la infraestructura es segura, que la infraestructura no va a colapsar en el terreno o no va a ser inundada, y eso es un trabajo de conjunto entre los que conocen la gestión del riesgo y el desarrollo de educación, y ese trabajo en conjunto hace que la educación llegue a los objetivos que tenía desde un principio. Es decir, que es importante que todas las instituciones estén conectadas para poder hablar de gestión del riesgo, y posteriormente en un evento se puede hablar de gestión del desastre también. Okay. ¿Qué es la prevención de planeación y planeación? Es precisamente lo que se llama gestión de riesgo cuando hacemos una buena gestión. Nadie va a saber que se hizo una gestión del riesgo cuando no se ha caído. Es decir, si nos preparamos pensando en que va a suceder, nadie va a notar esa preparación, sino solamente hasta que suceda el evento. Es decir, que si nos preparamos para un terremoto desde hoy y en una semana o dos sucede un terremoto y hacemos una gestión eficiente de ese desastre, la gente va a entender que hicimos una gestión eficiente del riesgo, que nos preparamos de la forma correcta para ese riesgo. ¿Nos puedes dar un ejemplo de dónde se realice la gestión del riesgo? Bueno, la gestión del riesgo se puede realizar de diferentes maneras. Es decir, es prevenir o pensar en lo que puede suceder y cómo podemos mitigar esos efectos negativos que puede traer un riesgo. Por ejemplo, normalmente cuando vamos en un vehículo, ¿cierto? Llevamos kit de carreteras, llevamos también una llanta y herramienta en caso de que nos varemos o haya un accidente. Esto es una gestión del riesgo. Es prepararnos para un desastre de la mejor forma posible. Antes de que suceda. Exacto, es pensar que posiblemente va a suceder
y qué implementos o cosas necesitamos para atender esa situación. En el caso de un vehículo varado, pues tenemos la llanta y lo que hacemos es cambiar la llanta mientras llegamos a un sitio donde nos hagan una buena reparación. En un evento de un desastre natural, seguramente la mejor forma de prepararnos es teniendo un botiquín, teniendo una maleta preparada con unos elementos que nos permitan, por ejemplo, llamar la atención, un silbato, llamar la atención de los rescatistas, unas linternas con pilas, en caso de que sea en la noche el desastre. Entonces todo esto se le llama gestión del riesgo para la gestión en el desastre. Lo que me estás explicando es como que nosotros nos tenemos, o sea, ahora nosotros tenemos que prevenir el futuro, si lo que va a pasar es cierto. Y por último, ¿le puedes iniciar 3 acciones? ¿No puedes indicar 3 acciones prioritarias para la gestión del riesgo, por favor? Sí, bueno, en todo caso, cada desastre que puede ocurrir es diferente de otro, no se pueden replicar desastres iguales, pero hay factores que son muy similares. Por ejemplo, hablando de lo que pudiéramos pensar en acciones que podemos poner como prioritarias para la gestión del riesgo, podríamos hablar de que hoy, en este momento, podemos, por ejemplo, en el sitio donde habitamos, sacar una fotografía e identificar cuáles son los posibles riesgos que tenemos en ese lugar donde estamos, y para tomar acciones que puedan reducir ese riesgo. Por ejemplo, si nuestra casa está muy cerca a un río, pensar en que posiblemente haya una inundación en caso de mucha lluvia y entonces prepararnos para ello. También la segunda, podemos evitar la creación de nuevos riesgos, planeando lo que vamos a construir, por ejemplo, en lugares seguros, bien adecuados para la comunidad. Y el tercero, pensar que los desastres van a ocurrir. Siempre tenerlo presente. Siempre tener la atención a cualquier momento. Sí, pero es importante siempre tener en cuenta que en cualquier momento puede ocurrir un desastre. Entonces, exacto, lo que debemos saber es tratar de prepararnos para ese desastre. Es pensar en el futuro. Como cuando vamos en los vehículos, siempre nos aseguramos de que vayan los elementos que requerimos en caso de que nos varemos. Asimismo, pensar en casa o en el lugar de trabajo, que en algún momento puede ocurrir un evento natural que termine en desastre, y por tanto debemos pensar siempre que el botiquín esté en las condiciones adecuadas, que saber cuál es el lugar seguro y el lugar de reunión en caso de un desastre natural, y saber a qué líneas de emergencia llamar. Eso es prepararnos, y serían 3 acciones importantes para que la comunidad se prepare para la gestión del riesgo. Ay, antes de irte, última pregunta, por favor, Jacqueline. Gracias. ¿Qué habilidades básicas consideras que afectan en una familia cuando se presenta una catástrofe natural? Bueno, cuando se presenta una emergencia y hay algún desastre, normalmente pues, se afecta la parte del material, ¿cierto? Casos, por ejemplo, de deslizamientos, de avalanchas, vemos que las casas quedan destruidas, los enseres, los muebles, por tanto, pues las personas se ven afectadas, por ejemplo, en su vivienda,
sí, su casa queda afectada, por tanto no pueden vivir allí. Se quedan pobres. También pues, como no pueden trabajar porque no tienen, por ejemplo, Tanto dinero. el lugar para bañarse, para comer, pues entonces no pueden ir a trabajar normalmente, tienen que atender su familia, los heridos, sus vecinos, y también sucede que se quedan sin documentos porque pues estos quedan dentro de las viviendas cuando logran salir de ellas. Entonces pues se afectan necesidades básicas como es la salud también, la vivienda digna, una nutrición sana y también en ocasiones cuando los desastres son muy graves en todo un territorio, entonces también se afecta la educación de los niños porque no pueden volver a sus colegios, no pueden ir a estudiar o no tienen los recursos para hacerlo. Muchas gracias, Beatriz. Regresamos del buen corte de denuncia. No se vayan de Noticias 5. Ahora vamos con pensamiento bioético. Informe sobre los factores bióticos y abióticos. Son de terremotos, pues los bióticos, seres vivos, sufren porque pierden hogares, pierden más de ellos, pierden comida. Y los abióticos son niños que no tienen vida, pero aunque no tengan vida son importantes para los hogares, casas, trabajo, muebles, etc. ¿Cómo se puede hacer una selección de terremotos? Hay dos sismógrafos que pueden detectar los terremotos. Uno se llama la mesa, que es el horizontal, que cuando la tierra se mueve, la mesa no se mueve. Y tiene un circulito que marca las líneas. Cuando la mesa se mueve, el circulito se mueve con ella. Entonces, mientras más fuerte sea, más duro sea. Y el péndulo es una bolita con canto, que tiene una cuerda y tiene una línea abajo. Y entonces, es fácil. Solamente si se mueve la cuerda, pues mientras más duro sea, el péndulo se mueve. Entonces, mientras el péndulo se mueve más fuerte, el péndulo más fuerte será. Esos son los dos sismógrafos, horizontal y vertical. Informe. ¿Qué comportamiento tienen los animales antes que ocurra un terremoto? Pues los animales tienen como un superpoder que tienen en el cuerpo y lo significa antes de que ocurra un terremoto. Como un sensor, como el sismógrafo, que indica cuando va a suceder un terremoto. Bueno, antes de que suceda un terremoto. En este video van a ver cómo el perro sale corriendo antes de que ocurra el temblor. Va a hacer refugio o va a decirle a las personas que hacen terremotos. Le va a dar reas para que suceda un terremoto, porque están corriendo. Informe. ¿Cómo son afectados los factores bióticos y abióticos por un terremoto? Aquí podemos ver un video del terremoto donde hay bebés y aunque los aparatos donde tienen bebés no tienen vida, ellos están manteniendo una vida. Ahí podemos ver un edificio bien construido y ahí aparecen las señales para que los bebés no sufran tantos daños. Aunque los abióticos no tienen vida, ellos pueden ayudarnos a tener vida. Por ejemplo, nos pueden dar hogar, comida, muebles. Todos los animales necesitan abióticos, aunque no tengan vida. Y los
biótico significa muy paralítico, como decir. Bueno, eso es todo. Ahora vamos a un corte comercial. Ahora vamos a un corte comercial. Continúa con nosotros. En un momento regresamos. Sí, ¿cuánto de amigos con estos Dráculas? ¡Sí! Puedes encontrar como acepta o acepta. Puedes encontrar un código QR para escanearlo y descubrir su origen. Acá lo ves. Y la otra manera, si tú quieres escribirlo en computador o en celular, puedes escribir dracula.com.co. Seguimos con pensamiento tecnológico. Plan de evacuación. Plan de evacuación. Necesitas hacer un plan antes que suceda un desastre, porque uno no sabe cuándo sucede un desastre. Si sucede un desastre, tendrías que tener todo listo. Por ejemplo, tener agua, comida, terras, niños, ahorita. ¡Corre! ¡No! Esa no es la forma correcta. Debes estar preparado con un plan de evacuación. Para esto necesitas 1. Conocer y reconocer el lugar. A. Evacuar. 2. Conocer los planos de la estructura en caso de que ésta sea muy grande. 3. Realizar un plano del lugar con las rutas y lugares de interés en el momento de un desastre. 4. Señalar de forma fácil puntos importantes. 5. Poner el sentido de evacuación. Y 6. Señalizar los puntos físicos con señales o colores que indican el camino del mapa. Llama al 123 línea nacional de emergencia, 112 Policía Nacional, 111 Atención de Desastre, 119 Bomberos, Defensa Civil y mucho más. Seguimos con pensamiento matemático. Estadísticas. Principales afectaciones de una emergencia. Accidente de tránsito, colapso, deslizamiento. En los accidentes de tránsito murieron 0 personas, 0 heridos, 4 desaparecidos, 39 personas, 3 familias, 0 casas destruidas, 0 casas averiadas y 0 vías destruidas. Colapso. En el colapso, 0 personas muertas, gracias a Dios, 6 heridos, 2 desaparecidos, 37 personas, 10 familias afectadas, 4 casas destruidas, 9 casas averiadas y 3 vías dañadas. Deslizamiento. En el deslizamiento murió 10 personas, 2 heridos, 1 desaparecido, 25 personas, 11 familias afectadas, 3 casas destruidas y 11 casas averiadas y 2 vías destruidas. Aquí vamos a ver la tabla que vivió los 3 desastres. La comparación de accidente de tránsito, colapso y deslizamiento. Accidente de tránsito, naranja. Personas, incendio forestal, 0 muertos, 3 heridos, 4 desaparecidos, 41 personas que vivieron en ese momento, 5 familias, 0 casas destruidas, 5 casas destruidas y 1 vía destruida. Indentación, 1 muerto, 0 heridos, 0 desaparecidos, 3.291 personas, 1.191 personas, familias, 1.985.131 viviendas destruidas, 1.357 viviendas destruidas y 4 vidas destruidas.
aquí vemos la comparación de incendio forestal e inundación. Vemos que aquí la inundación no ha afectado casi el incendio forestal no ha afectado casi nada en comparación con la inundación. Que la inundación ha sido el más con la puntuación de las más destruidas. Hello and welcome to Noticias 5. Now we are going to help avoid climate change. We are going to spread climate to you. It's just every strong wind storm. Need to happen when storm happens. Stay as far again as possible. If it rains, there is large drop and root love. But when cool gets hey, we bet. El drops that can hurt you. To cold brings some time for the cool. An umbrella and a raincoat if it rains and it lightly that the good city will prove in that quite good to the area. Therefore, example, a mountain, a hole, etc. It is winter when a jacket is cold, it's very cool. It is summer. Stay hydrated. Follow. It's sunny every day. Bye bye. Ya, y aquí termina Noticias 5. Nos esperamos en el próximo encuentro. Adiós.